Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 4. Dice así, dice la escritura en la versión Reina Valera 60. También debes saber esto, dice el apóstol Pablo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y el apóstol Pablo no solo estaba hablando de tiempos y de momentos que estaban sucediendo ya en la época de Timoteo, en la época de Pablo, sino que asimismo como el apóstol Juan, que hablaba del espíritu del anticristo que ya estaba en operación cuando él escribe las cartas, también proféticamente están escritas estas palabras del apóstol Pablo y del apóstol Juan para hablar de nuestros tiempos, para hablar de los últimos tiempos o del último tiempo, como hemos hablado ya, en el cual prácticamente estamos. Y hay una característica muy interesante que dice, en los postreros días, en los últimos días, en los días que están por venir, pero son los días del fin, dice, vendrán tiempos peligrosos. Ahora, fíjese cómo describe estos tiempos. No está hablando, vamos a leerlo primero, porque más allá de hablar de huracanes, de terremotos, de hambrunas, digamos que situaciones de la naturaleza. Fíjese cómo el apóstol Pablo describe esos tiempos peligrosos. Dice, porque habrá en el capítulo 3, versículo 2. Recuerde que estamos en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Versículo 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios. Amadores de los deleites, más que de Dios. Y esto es algo muy interesante porque, como hemos dicho ya, no está hablando de problemas o de causas naturales peligrosas que estarán. Sabemos que el juicio de Dios en la gran tribulación tendrá como consecuencia grandes terremotos, granizos, pestes, etcétera. Pero los principios de dolores también habla de hambrunas, también habla de situaciones difíciles naturales, pero no está hablando prácticamente del juicio de Dios en el sentido de antes de la tribulación, sino en la tribulación, durante la tribulación, es el juicio de Dios que viene sobre la humanidad. Bien, dice el versículo 5, que estos hombres tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, a estos evita. Y después dice, porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por todo tipo de concupiscencias. Y dice el versículo 7, estas siempre aprendiendo están y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobados en cuanto a la fe. Reprobados en cuanto a la fe. Y podríamos hablar que la mayoría de las personas tienen características de este tipo. La mayoría de las personas que no conocen a Dios en estos últimos tiempos son amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios. Inclusive hay creyentes nacidos de nuevo que son amadores de sí mismos, que son también avaros,
que son también vanagloriosos y soberbios. Luego después dice blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Y aquí ya es un poquito más fuerte la definición de las características de estas personas, pero la mayoría de las personas en este mundo así son, sin afecto natural, implacables, traidores, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, corruptos, dice la Escritura, reprobados en cuanto a la fe. Ahora, ¿qué importancia tiene esto? Bueno, hemos dicho ya que es importante identificar los tiempos. Hemos dicho ya que es importante que podamos identificar los tiempos, pero nuestro corazón, nuestros ojos no van a estar en este tipo de situaciones como prioridad, como dominando nuestras vidas. Es importante que sepamos lo que sucede a nuestro alrededor, pero que las cosas que suceden a nuestro alrededor no nos controlen, no nos dominen, no llenen nuestros pensamientos, no llenen nuestros corazones. Muchos hoy en día están hablando acerca de las profecías de los últimos tiempos. Muchos, inclusive en las iglesias, los domingos están predicando acerca de las cosas que están sucediendo en este mundo, de las malas noticias, de las malas noticias, de las malas noticias. Y aunque la Biblia describe este tipo de cosas que están sucediendo y la Biblia habla de las profecías de los últimos tiempos, pero ¿de qué provecho tiene que se esté predicando acerca de los últimos tiempos para que la gente, porque no solo se predica de los últimos tiempos, pero hay quienes afirman que la iglesia se irá antes de la tribulación, pero también hay quienes afirman que la iglesia se quedará a la gran tribulación. Así es que, ¿qué provecho tiene que se esté predicando el fin de los tiempos y las profecías como fundamento en la doctrina de la iglesia hoy en día, cuando las personas están indefensas, cuando las personas están apremiadas, están derrotadas, están en tensión, están en estrés? Y por más que se predique acerca de los días del fin y por más que te dé una palabra de ánimo, si la vida del creyente no está firme, no está consolidada, no tiene los fundamentos importantes, no tiene el entendimiento correcto acerca de la naturaleza de Dios y qué es lo que Dios nos dice que debemos de hacer, entonces de nada sirve y podría ser perjudicial. Y hay quien dice que se predica lo de los últimos tiempos porque la iglesia sin conocimiento o sin visión se pierde. Pero no están aplicando correctamente la palabra del Señor. Porque ¿cómo es posible que yo le enseñe a un niño cosas de adulto? Y la mayoría de las personas en la iglesia que están recibiendo este tipo de mensajes, la mayoría de las personas en el internet que están recibiendo este tipo de mensajes de las profecías, la mayoría de ellas son niños, no tienen la madurez. Y a mí me bendice escuchar una cosa y otra. Y yo saco lo bueno y desecho lo malo. Y sé qué es lo que me conviene y sé qué es lo que no me conviene. Y no presto mis oídos ni mi mente a malas noticias, pero pongo mi mente y mi corazón en Cristo y en las buenas noticias del Evangelio. Sin dejar de considerar lo que está pasando alrededor del mundo, pero sin dejar mi mente contaminarse con esas cosas. Pero puestos los ojos en Jesús, puesto mi corazón en la palabra, estando firme y fundamentado en el Señor. Ahora, precisamente por esto, y porque acerca de los últimos tiempos, el Señor a través del apóstol Pablo está hablando de las características, de la personalidad, de las costumbres, de el fruto de la vida de las personas. Más que identificar
si la iglesia se va antes de la tribulación o después de la tribulación, que si aparece el anticristo, que si el anticristo proviene de un lugar y de otro. Estemos seguros, como dice el apóstol Pablo, que Cristo Jesús vendrá por ti y por mí. Y Él resucitará primero a los que durmieron y después a los que estemos vivos seremos arrebatados. Pero pongamos nuestros ojos en Jesús. Y recuerda que la Escritura nos enseña en Juan capítulo 14, Juan capítulo 16, que el Espíritu Santo nos fue dado para estar con nosotros y para enseñarnos todas las cosas, guiarnos en la verdad y enseñarnos todas las cosas que habrán de venir. Así es que no debemos perder de vista la palabra del Señor acerca de lo que Él nos enseña para estos tiempos. Y más que tener un raciocinio, un conocimiento natural, cuidemos y afirmemos nuestro corazón. No permitamos que nuestro corazón se enfríe. No permitamos que nuestro corazón se endurezca por causa de la incredulidad, por causa de la falta de ejercicio de poner la palabra de Dios en nuestros pensamientos y en nuestros corazones, por causa de la falta de ejercicio de caminar en la fe, de poner nuestros ojos en Jesús. Ahora, fíjate cómo dice la escritura en Efesios capítulo 6. El apóstol Pablo escribe a la iglesia de Éfeso. Y en el capítulo 6 dice en el versículo 10. Por lo demás, hermanos, Efesios capítulo 6, versículo 10. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Muchas veces leemos estos versículos, pero no nos ejercitamos en ellos. Dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué? Porque el mismo poder que resucitó a Cristo entre los muertos mora en nosotros. Necesitamos concebirlo y entenderlo y creerlo. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Si el diablo tiene una operación hoy en día, así como dice el apóstol Pablo, así como dice el apóstol Juan, que el apóstol Pablo dice que en estos tiempos hombres estarán confundiendo y enseñando de una manera equivocada y haciéndose pasar por piadosos, pero negarán la eficacia del evangelio, de la palabra, de la piedad, porque serán amadores de sí mismos, corruptos, pecadores, reprobados en cuanto a la fe. Y así como el apóstol Juan dice que el espíritu del anticristo ya está operando, el espíritu, no el anticristo, pero el espíritu contrario a Cristo ya está operando. Esto es lo que el diablo utiliza para acechar, para engañar. Recuerda, el diablo no tiene poder, el diablo no tiene ningún poder, pero si tú le das el poder que Dios te dio, si tú le abres tus oídos y tus ojos, si tú le abres tu corazón, entonces te vas a sujetar a él y tú mismo le estás dando poder. Recuerda que hay quien dice que Satanás no fue creado por Dios, sino por el hombre. Dios creó al ángel que representa ahora el diablo, es decir, a Lucifer, o al Luzbel, o a la luz de la mañana, pero se convirtió en el diablo cuando transgredió, cuando quiso ser como Dios. Pero Satanás es adversario y hay quien dice que Satanás no fue creado por Dios o esa característica del diablo, sino por el hombre, cuando el hombre empezó a hacerle caso al diablo y a obedecer al diablo. Bien, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad en lugares o regiones celestes. Ahora, es muy importante que entienda que el diablo tiene toda una organización. Ahora, no tiene poder, pero está bien organizado. Y continuamente le está acechando y bombardeando. Continuamente. Con tentaciones, si usted tiene alguna debilidad. Con engaños, con mentiras. Con engaños, con mentiras. Con situaciones, con adversidades para que usted claudique. Y el propósito del diablo es que usted rechace, que usted tenga dudas respecto a Dios, que usted tenga dudas respecto
a la obra terminada, completa y perfecta de Jesús. Porque cuando la duda viene, esto es la incredulidad, lo que sucede es que el corazón se endurece, y lo que sucede es que la fe no puede operar porque la incredulidad es una fuerza que se opone a la fe, y entonces no puede haber libertad para fluir a que la gloria de Cristo se manifieste en este mundo, en su vida y a través de su vida para bendecir a muchos. Y dice la Escritura en el versículo 13, tomando la armadura de Dios para que podéis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Así es que es bien interesante que usted pueda concebir una armadura. El apóstol Pablo lo define como una armadura para que nosotros podamos imaginar. Porque concebir tiene que ver con imaginar en el corazón. Pero vamos a concebir lo que la palabra de Dios dice. Y vamos a imaginar en el corazón para vernos como el apóstol Pablo le describe a la iglesia de Éfeso. Y dice, ciñan vuestros lomos con la verdad. Es decir, como un cinturón con la palabra de verdad. Que la verdad nunca falte en tu vida. Que la palabra nunca falte en tu vida. Recuerdo a un hombre que me decía, es que yo tengo mucha fe, es que yo tengo mucha fe, es que yo tengo mucha fe. Y cuando yo le pregunté acerca, o platicábamos o discutíamos acerca de esto, le dije, bueno, dime algún versículo que tengas en mente. No me dijo ninguno, no pudo decirme ninguno. Y le dije, no me digas el libro, el capítulo y qué número de verso es. No, dime lo que dice el texto o lo que tú te acuerdes. Y dijo 2, 3 cosas revueltas. Entonces, nadie puede decir que tiene fe si no escucha, si no oye, si no permanece en la palabra. La fe viene por el oír, por el oír, por el oír las buenas noticias del Evangelio de Cristo. Dice, así es que ciñete los lomos con la verdad, que nunca te falte la verdad. Ceñir los lomos es como asegurar. Recuerda que la parte del centro de tu cuerpo es como la parte del centro de tu equilibrio. Así es que la verdad sea el equilibrio de tu vida. No tengas la verdad de los pensamientos de este mundo. No tengas la verdad de lo que dicen los banqueros, las finanzas de este mundo, los doctores de este mundo, que no sea tu equilibrio, sino la verdad de Cristo. Y dice, vístete con la coraza de justicia. Con la coraza, es decir, es como una protección que es la justicia, que te protege la parte fundamental del cuello hacia abajo, principalmente el corazón, pero los órganos importantes de tu cuerpo. La coraza te protege los órganos más importantes de tu cuerpo, al menos del cuerpo. Ahorita vamos a ver lo que tiene que ver con la cabeza, pero es la justicia. Recuerda, tú fuiste justificado por la justicia de Jesús, porque creíste en Jesús y en su obra terminada, completa y perfecta. Su justicia, la justicia de Cristo, te fue tomada por justicia, te fue imputada por causa de la fe. Calza los pies con el apresto del Evangelio, es decir, que en la intención de tu corazón tengas el compartirle a otros lo que tú conoces, la salvación y la vida que tenemos en Cristo. Ok, luego dice, sobre todo toma el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. El escudo de la fe viene a presentarse como un escudo. Es decir, para rechazar todo engaño y toda mentira, toda desilusión, para todo engaño y toda mentira. El diablo dice una cosa y tú le dices la palabra. El diablo te dice, estás enfermo, y tú le dices, no, mi posición es, estoy sano por las heridas de Cristo, esa es mi posición. El diablo te dice, estás derrotado, tú dices, no, yo soy más que vencedor en Cristo Jesús. El diablo te dice, cometiste este error, cometiste este asunto, tienes problemas con Dios. Y tú le dices, no, yo estoy justificado por la justicia de Cristo. No hay condenación para los que están en Cristo. Amén. Así es que, así tú puedes echar mano del escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno, porque el maligno te está continuamente acechando y bombardeando con engaños y con mentiras. Dice, toma el yelmo de la salvación. En tu mente pon la salvación, la palabra de salvación. La salvación es la libertad. Entiende en tu mente, aprópiate con tus pensamientos de todo lo que Dios te ha dado en su salvación. Restitución, aceptación,
perdón, abundancia de gracia, justicia, sanidad, salud, bienestar, riqueza, la salvación, vida abundante, vida eterna. Y dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es decir, tienes que utilizar la palabra, declarar la palabra, no solo pensarla en la mente y en el corazón, pero hablar la palabra, porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Pero fíjate cómo dice el 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. El Señor no nos está diciendo aquí que tenemos que orar para que Dios se mueva, que tenemos que orar para que Dios se agrade de nosotros, que tenemos que orar para que Dios nos conceda. No, no, está completamente erróneo esa manera de pensar. Dios nos ha concedido todo por gracia en Cristo Jesús. Dios es uno con nosotros, su Espíritu mora en nosotros. Dios está más cerca de nosotros, nunca nos dejará, nunca nos abandonará. Pero está hablando acerca de los engaños y de las mentiras del diablo. Así es que dice, tenemos que orar en todo tiempo y en el Espíritu y perseverar en la palabra, en el Señor, en el conocimiento de que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y también dice, por súplica por todos los santos, porque no se trata solo de nosotros, sino de que muchos vengan al conocimiento de la verdad. Dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy un embajador en cadenas, porque el apóstol Pablo estaba mucho preso predicando el Evangelio, que con denuedo hable de Cristo como debo de hablar. Así es que, ¿qué importancia tienen los últimos tiempos? Que nuestro Señor Jesucristo viene pronto. ¿Qué importancia tienen todas las profecías? Que éstas se cumplirán. Pero el juicio de Dios respecto a todos los creyentes nacidos de nuevo vino sobre el cuerpo de Jesús. Y Cristo Jesús pagó por todos. ¿Cómo nos beneficia tener el conocimiento de todas estas cosas? Tenemos al Espíritu Santo y Él nos revela todas las cosas y nos enseñará lo que habrá de venir. Nos conviene entonces estar pendiente de todos los sucesos que están pasando por el mundo, todas las calamidades y cómo la maldad se está manifestando y escuchar a todo tipo de personas que están reprobadas en su mente para dar testimonio de que la palabra de Dios se está cumpliendo. No. Podríamos tener un conocimiento muy general, muy ligero, si así lo necesitas, pero nuestra mente y nuestros corazones tienen que estar puestos en Jesús. Orar, entender lo que somos en Cristo, tener pensamientos de salvación, esperanza, una intensa anticipación de toda la benignidad y de todo el bien que Dios ha hecho para con nosotros. El Espíritu nos conducirá y nos revelará. El Señor Jesucristo viene pronto y viene por nosotros y nosotros le estamos esperando a Él. No ponemos nuestros ojos en la muerte, pero lo estamos esperando a Él en la vida. Así es que tenemos que ser diligentes, pero antes que tratar de escudriñar todo lo que se está hablando acerca de las profecías de los últimos tiempos, es nosotros estar firmes y seguros, vestidos con la armadura de justicia, con la armadura de Dios, la salvación, la justicia, la fe, la palabra de Dios, la oración, el hablar en lenguas es tan importante. Recuerda, Cristo en su ministerio fue ungido con el Espíritu Santo. Los discípulos en su ministerio fueron ungidos con el Espíritu Santo. Si tú y yo somos creyentes nacidos de nuevo, tenemos un ministerio hasta que Cristo venga por nosotros. Y la unción del Espíritu Santo nos es necesaria. La actitud correcta es, para permanecer en la fe, es tener un corazón agradecido. Recuerda que Abraham dio gloria a Dios y se fortaleció en la fe. Padre, te damos gracias porque eres bueno, Señor, y porque tu palabra es para siempre. En Cristo Jesús declaramos que somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén y amén.